Buenos días, chicos. Hoy en matemática, nuestra IFEA dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Estudiar, colaborar en casa, obedecer a tus padres, todo como que si lo estuvieses haciendo para Dios. Todo lo que hacemos debe ser para agradar a nuestro Dios. Y hoy que vamos a estar trabajando en nuestra clase, vamos a prestar mucha atención porque es como que estemos haciéndolo para Dios. Bueno, vamos a estudiar las dos lecciones de hoy, lección 1.8 y lección 1.9. Vamos a trabajar proporciones con un dato desconocido y la propiedad fundamental de las proporciones. Dice que para preparar galletas de chocolate se necesita harina y chocolate. Por esa razón tú ves que tenemos harina primero y después chocolate, porque en la razón lo mencionan primero harina y después chocolate. Dice que esa razón es 5 en razón de 3. Quiere decir que el 5 se refiere a los 5 gramos de harina y el 3 a los 3 gramos de chocolate. Después menciona que Beatriz decide hacer la receta y ocupa 150 gramos de harina. ¿Cuántos gramos de chocolate necesita? Para poder determinarlo, observa que de 5 gramos pasó a 150. Hubo un aumento de cantidad de harina. Entonces, ¿por cuánto aumentó ese 5? Por 30. Porque 5 por 30 me da 150. Entonces, si yo aumento 30 veces la cantidad de harina, ¿cuántas veces debo aumentar la cantidad de chocolate? También 30, para que pueda ser una proporción. Es decir, es proporcional porque cuando uno crece, no solo le crece la cabeza, ¿verdad? Y las piernas le quedan de bebito, no. Crece tanto la cabeza como las manos, los pies, entonces, y todo va creciendo a la misma proporción. Entonces, si aumentamos 30 veces la cantidad de harina, debemos aumentar 30 veces la cantidad de chocolate. Y tenemos dos formas de realizarlo. La primera forma es encontrando cuál es el múltiplo de aumento o cuál es el divisor de reducción, porque si tú tienes aquí 150 arriba, primero, y después dice que tiene 5, quiere decir que se redujo y ahí nos tocaría dividir, pero en este caso es aumento, nos toca multiplicar. Observa bien entonces que la primera forma es colocando la X y diciendo, como aumentamos 30 veces la harina, vamos a aumentar 30 veces el chocolate. 3 por 30 me da 90 y resuelto. Encontramos el valor de X que es 90, pero si tú quieres utilizar eh, la solución de división de fracciones, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Colocas la razón que tenés inicialmente como una fracción. 5 en razón de 3 sería nuestra fracción 5 tercios. Y la otra razón sería 150 en razón de X. Ok, entonces colocamos 150 en razón de X. ¿Qué pasa? Que vamos a dividir ambas. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a decir que X va a ser igual al valor que tiene la incógnita. Mira, ¿qué valor tiene la incógnita? El 150. Va, entonces coloco 150 y eso lo voy a dividir entre la fracción, que es parte de la razón o el valor de la razón. Sería 5 tercios. Y decimos 150 entre 5 tercios. Pero tú sabes que las divisiones se vuelven multiplicaciones, colocando 150 por el inverso de la fracción. En este caso, el inverso sería 3 quintos. Luego decimos, simplificamos para poder multiplicar. Bueno, 150. ¿Cuál es la quinta parte de 150? Es decir, 150 entre 5 me da 30 y 5 entre 5 me da 1. Ok, hemos simplificado.
Queda 30 aquí, queda 1 aquí y el 3 no se simplifica. Ahora multiplicamos 30 por 3 me da 90. Ahora ya podemos ver que nos dio el mismo valor, solo que con dos procedimientos distintos. Tú decides cuál trabajar. El más fácil es la primera opción. Ahora, conociendo esto, vamos a ver la propiedad fundamental de las proporciones, utilizando el mismo ejemplo. Bueno, primero nos mencionaban que para la receta la razón es 5 en razón de 3. Y esto es igual, ¿por qué decimos que es igual? Porque es proporcional a 150, que es la cantidad de harina, ¿verdad? El 5 es la harina y el 3 es el chocolate. Entonces me dieron el dato de la harina que es 150 en razón de la cantidad de chocolate que no conozco, que es X. Ahora vamos a ver cuál es esa propiedad. Esa propiedad cumple un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Bueno, dice que, miren, que estos valores que están a los extremos, al multiplicarlos, van a ser igual a los valores que están en los extremos internos, como es el 3 y el 150. ¿Ok? Miren. Vaya, los estoy marcando de forma distinta. ¿Cómo así? Vaya. Si yo multiplico entonces 5 por lo que representa X, va a ser igual a 3 por 150. Nosotros ya sabemos cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? X vale 90. Entonces multiplicamos 5 por 90. Y eso es igual a 3 por 150. Vaya, si nosotros multiplicamos 5 por 0, es 0. 5 por 9 es 45. Me dio 450. Ahora, si yo multiplico 3 por 0, es 0. 3 por 5 es 15. Coloco el 5 y llevo 1. No puedo poner el 15, ¿ok? 3 por 1, 3 más 1 que traía es 4. Observa bien, nos dio el mismo resultado. 5 por 90 es 450 y 3 por 150 también me dio 450. Esta es la propiedad fundamental de las proporciones, que dice que el antecedente de la primera razón se multiplica por el consecuente de la segunda razón. ¿Ok? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al consecuente de la primera razón por el antecedente de la segunda razón. Pero para que no se te haga difícil entender esto, recuerda que multiplicamos los extremos. Los extremos externos van a ser igual a la multiplicación de los extremos externos va a ser igual a la multiplicación
de los extremos internos. Ok. Bueno, ya vimos la primera forma de comprobar esta propiedad. Pero, ¿qué pasa si me dicen que compruebe la propiedad utilizando una tablita? Digamos que tengo la siguiente tablita. ¿Cómo compruebo que se cumplen la propiedad de la razón? Pues este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces se multiplica cruzado. Mira, el antecedente por el consecuente de la segunda razón. ¿Ok? Y el antecedente por el consecuente de la segunda razón. Ok. Como vamos a multiplicar cruzados, 150 por 3 me da 450. ¿Ok? Y ahora 5 por 90 me da 450. Entonces son proporcionales. Ok, entonces ya tenemos ahí dos formas de probar la proporcionalidad o la propiedad fundamental de las proporciones, ¿verdad? Y también esta propiedad nos sirve para calcular una incógnita. Si aquí sabemos que esta es una X, este 90 era una X, multiplicamos 3 por 150, eso era 450. X se iba a quedar aquí solita y este 5 se iba a ir a dividir aquí y la respuesta iba a ser 90. 450 entre 5 es 90. Casi como el proceso que tenemos acá. Ok, bueno. Espero que hayas comprendido el tema, cómo hacer para encontrar la proporción, ¿verdad? Con un dato desconocido y también cómo se cumple la propiedad fundamental de las proporciones. Aquí hay un valor que multiplica o divide, haciendo que aumente o disminuya. Si se multiplica por un valor en un extremo, debe hacerse por el otro también. Y aquí, según la propiedad fundamental, es que al multiplicar los valores cruzados del antecedente y consecuente, obtendremos los mismos valores. Entonces, conociendo esto, te animo a que hagas los ejercicios del resuelve de la página 96 y 97.